es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Durán, él es el presidente de Perú Cámara, sobre la ley agraria, debate y consecuencias en la agroindustria y el régimen laboral. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, un saludo especial a su programa y a su audiencia. Ingeniero, para hablar de lo que ocurrió ayer en horas de la noche en el Pleno del Congreso de la República, todavía no se llegó a un consenso, no se llegó a aprobar esta ley agraria, la expectativa es bastante alta. ¿Cómo observa usted todo este proceso, todo este debate? Bueno, es cierto, ayer estuvieron hasta pasada la medianoche que inició la votación del dictamen que presentó la Comisión de Economía y no se pudo llegar, digamos, a un acuerdo. Pero en general, digamos, lo que estamos viendo nosotros es que el enfoque y la prioridad debería ser buscar un equilibrio entre los reclamos que son legítimos de algún sector de la población trabajadora, en el sector de la agroindustria exportadora, y también en el otro lado, el equilibrio necesario para que este sector que ha venido creciendo de una manera importante, y no solamente en términos económicos, sino en la diversidad de los productos que Perú ya está exportando al mundo, puedan mantener ciertos incentivos que son necesarios por la dinámica especial que tiene un sector agrícola. El sector agrícola tiene una dinámica particular de estacionalidad, tiene una dinámica particular dependiendo del cultivo, tiene una dinámica particular dependiendo de los riesgos a los que se enfrenta, producto de los fenómenos naturales, tiene una particularidad también especial muchas veces por factores externos como pueden ser plagas, ¿no? Y los precios de mercado, que son precios que se fijan de acuerdo a la oferta y demanda en el mundo. Entonces, hay muchos factores que generan un riesgo alto y además una predictibilidad no tan certera sobre cómo se desenvuelve este sector en el mundo y sobre todo en la actividad productiva en todo su ciclo. Entonces, hay que buscar ese equilibrio y sentar las bases finalmente de un margen y de un marco que le permita a este sector seguir teniendo una visibilidad por lo menos para los próximos 10 años. Bien, ¿cuáles son las medidas que usted considera que son las más importantes y que se están debatiendo en el Congreso de la República? Vamos a hablar, por ejemplo, de la bonificación. ¿Sería un justo medio el 20%? Mire, en realidad, si hacemos una revisión de lo que ganan los trabajadores agrarios del sector agroindustrial exportador en promedio, están por encima del sueldo mínimo vital. Sabemos, y es cierto, también reconocemos que hay algunas empresas, las menores, las menos, que utilizan algunos mecanismos de tercerización incurren en una informalidad para poder desarrollar sus actividades, y esto conlleva pues una vulneración a los derechos de los trabajadores. Tal cual sucede en la Ley General de Trabajo. La Ley General de Trabajo, que rige a todas las demás empresas, maneja un nivel de informalidad en el empleo en el Perú de más del 70%. Eso significa que hay un grupo de empresas que cumplen la Ley General de Trabajo y hay otras empresas que tienen, digamos, un manejo de informalidad bastante pronunciado. Entonces, el primer punto es que no es que la gran mayoría de las empresas agroindustriales no cumplan y no le paguen a sus trabajadores por encima del sueldo mínimo. Entonces, en este sentido, incorporar hoy un mecanismo que permita equilibrar y compensar hasta un 20% en el incremento en la remuneración mensual o en el jornal diario, dependiendo cómo se le pague al trabajador, pero además indicando que esto no tiene un carácter de remuneración, por lo tanto no tiene las contingencias de los sobrecostos laborales no remunerativos sobre este 20%, creo que es un buen equilibrio, ¿no? Es un buen inicio para poder allanar este tema del incremento en el ingreso de los trabajadores del sector agrario exportador. Bien, esta serie de medidas que serían aprobadas en esta nueva ley agraria, ¿cuál sería el impacto que tendría, digamos, en los pequeños y medianos empresarios? Según ADEX, aquí tenemos unos datos que el sector exportador es de 11% son grandes empresas, el 2% medianas empresas, el 27% pequeñas empresas y el 59% serían las microempresas. ¿Cómo les estaría afectando a estas microempresas? Bueno, esa es una muy buena pregunta y además con un antecedente importante en cuanto a la radiografía del sector agricultor, ¿no? De agroexportación. No es distinto al resto del sector empresarial de nuestro país, que en un 90% o más
son microempresas, ¿no? Acá estamos hablando de un 50% que son microempresas. ¿Qué significa eso? El trabajo en el campo, el trabajo en el sector agrario es un trabajo de baja productividad. El nivel de productividad se incrementa en la medida que la empresa tecnifica, en la medida que la empresa genera una economía a escala en cuanto a la cantidad de hectáreas de producción y dependiendo también del tipo de cultivo. Entonces, cuando vemos en este sector las microempresas o las pequeñas empresas, son básicamente empresas que no llegan a obtener estos niveles de economía a escala, que no tienen estos niveles de tecnificación muchas veces, y por lo tanto su nivel de productividad son bajos. Más bien lo que tendríamos que hacer y lo que está sucediendo en este sector es un encadenamiento. Entonces, si nosotros no pensamos y no contemplamos esta realidad del sector agroindustrial exportador, estoy hablando del agroindustrial exportador, pues estaríamos generando una ley que podría perjudicar justamente a ese grueso de empresas que están vinculadas a este sector y que son las microempresas y las pequeñas empresas, que no podrían, digamos, subsistir y no tendrían sostenibilidad si les elevamos los costos de una manera tan radical como están pidiendo algunas facciones y algunos sectores dentro del Congreso. Por eso insistimos que este equilibrio, que en un principio se pensó en un 15% de bonificación extraordinaria al trabajador agrario, pues ahora estamos en un 20%, podría ser el equilibrio necesario para que tampoco se afecte la productividad y los sobrecostos de los laborales no remunerativos de los trabajadores que están vinculados a la micro y pequeña empresa del sector agroindustrial. Efectivamente, y lo que se espera es que se llegue a un acuerdo, porque si continúan los bloqueos, las manifestaciones con esta plataforma de lucha que tienen los agricultores, pues se perjudica lamentablemente la producción también en nuestro país y el transporte con el bloqueo de carreteras. Ahora, si hablamos de la aprobación de una nueva ley agraria, no solamente tiene que quedar en un papel, sino esto también significa que SUNAFIL tiene que comenzar a realizar las inspecciones y fiscalización correspondiente para que se llegue a cumplir la ley. Bueno, ese es un aspecto también que está planteado en el dictamen, ¿no? Que se fortalezca SUNAFIL. Creemos, y lo hemos pedido desde un principio y hasta en modo de reclamo, que la SUNAFIL debería ampliar su base de fiscalización y de inspección, no solo concentrarse en las grandes o medianas empresas agroindustriales, que como usted ha visto es un porcentaje muy pequeño dentro del universo del número de empresas que están vinculadas a este sector. Debería de aprovechar, digamos, este mecanismo, esta nueva ley, para su fortalecimiento, para que genere, digamos, capilaridad y pueda hacer una verdadera fiscalización y evitar que algunos malos empresarios aprovechen mecanismos que eludan las normas laborales y perjudican a los trabajadores en sus derechos esenciales. Eso creo que es un aspecto también importante y que recordar que lo hemos venido reclamando con anticipación, de que si se ha generado en el tiempo insatisfacción de los trabajadores y se han generado vulneración a sus derechos, es porque no ha habido una efectiva fiscalización del organismo regulador, como es este caso la SUNAFIL. Y también los gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales de trabajo, deberían de contribuir en esta labor, ¿no? Habilitar mecanismos que permitan que los trabajadores que se sientan vulnerados en sus derechos, pues también acudan a sus gobiernos regionales o a sus direcciones regionales de trabajo para que puedan tener un mecanismo de control y de apoyo a la labor de SUNAFIL. Así es, en el sector agrario como en otros sectores. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, ingeniero, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias y por favor espero que esta discusión de la ley agraria también nos visibilice al casi 90% del sector agrario familiar, de esta pequeña agricultura rural que se desarrolla en todo el país y que no es la agricultura de exportación, es la agricultura que nos da la seguridad alimentaria, la que pone los productos en el mercado y del mercado a nuestra mesa, que está muy olvidada por mucho tiempo, y ahí sí creo que debemos de darle mucho énfasis en permitirles acceso al crédito, tecnificación y formalización también en el empleo. Es necesario resaltar su importancia. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.